¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a comentar algo que hace semanas que tengo en mente. Hace semanas que quiero hablar de esto, de lo de Mr. Tartaria y Mr. Empírico, que seguramente lo habréis escuchado, ¿no? Porque ¿quién no ha escuchado sobre Mr. Tartaria y Mr. Empírico? Muchísima gente. Y me gustaría comentar todo este asunto porque me parece algo que debemos reflexionar todos, ¿no? Casi desde, entre comillas, el bando que lo veas. Lo primero que me gustaría sacar a colación es el tema de la libertad de expresión. La libertad de expresión es algo que hemos visto desde hace años, sobre todo se vio con la pandemia, pero se sigue viendo y se veía antes, que está en entredicho en la sociedad moderna. Está en entredicho completamente, no podemos hablar libremente, no podemos decir lo que queremos y es algo que realmente es muy preocupante. En este asunto tenemos a dos seres humanos, que son Carla Astorá y Enrique Pérez de Exponiendo la Verdad, que en ese podcast, en ese primer podcast que pudimos ver, al menos yo vi un trozo, lo veía en partes, ¿no? Como aparecían en Instagram también, ellos se expresan desde esa libertad de expresión. Son dos seres humanos que van a hacer una entrevista, les preguntan una serie de cosas y cuentan. ¿Qué ocurre? Que estamos en un mundo en el que la gente no está preparada para que se digan ciertas cosas, ¿no? Porque si yo escucho ese podcast pienso, bueno, puedo sentir que esto es correcto, que no es correcto, puedo pensar igual, puedo pensar distinto, pero otra cosa es que eso no se puede decir. Obviamente eso se tiene que poder decir, porque además les están preguntando en un podcast, como digo, y ellos tienen que responder. Y además sus respuestas, en la mayoría de casos al menos, son respuestas que no atacan a nadie en concreto. No van hacia un nombre en concreto como tal, hacia una persona, un ser humano, ¿no? Pueden hablar de la luna, de los reptilianos, de la NASA, de los rituales, pero no se dirigen en concreto a esa persona determinada que es el mal en la Tierra y que está intentando hacer algo muy negativo. No lo hacen de esa forma. Entonces, desde ese primer punto, desde esa primera observación, a mí lo que me gustaría transmitir es que para mí es necesario incluso que, en este caso, Carlos Zora y Enrique Pérez, digan lo que quieran. Si estuvieran, como digo, criticando directamente a alguien, no más que criticar, porque criticar tampoco es tan grave, sino señalando a alguien como asesino de, o como que ha robado, o como que ha dicho algo o ha hecho algo muy ilegal sin pruebas, entonces vale. Pero no es el caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos entrando en unas dinámicas en las que se está intentando censurar la libertad de expresión porque la gente no está, o mucha gente, o alguna gente no está capacitada para escuchar ese tipo de cosas y a ver si la va a liar. Porque esa es la mirada, es decir, cuando pasó con la pandemia fue lo mismo. No podías decir una serie de cosas, no vaya a ser que la gente sea imprudente y no siga lo que determina el gobierno de turno. Y esto es muy grave, porque se está obrando desde el miedo. No se está obrando desde, oye, vamos a decirle a la gente o vamos a darle a la gente el contenido que cada uno de nosotros quiera compartir y luego ya la gente es la que tiene que tener criterio para procesarlo, digerirlo y en todo caso seguir buscando información, seguir tomando las decisiones que tenga que tomar, etc. Si yo digo una cosa y mañana fulanito, por ejemplo, se bebe un litro de lejía, o mañana fulanito va a por Bill Gates, qué sé yo, es fulanito el que tiene que analizar su mente. No soy yo el que no tiene que hablar de Bill Gates, en este caso, o de la pandemia, o de lo que fuera. Es fulanito el que, habiendo escuchado lo que yo he dicho, tiene que analizar y procesar lo que yo he dicho. Y si fulanito hace algo, es fulanito el que tiene el problema, no yo. ¿Vale? Entonces se está intentando reprimir a muchos creadores de contenidos o gente que simplemente piensa en libertad, porque no vaya a ser que la gente, las masas tal, piensen cosas que no son y se líe la de Dios y demás. Eso no puede ser. Porque es la gente, es el consumidor en este caso el que tiene que saber procesar este tipo de información. Entonces, por ese lado, Enrique y Carlas tienen toda la libertad de decir lo que quieran. Yo en muchas cosas no pienso igual que ellos. Y también me parece que en muchas cosas pienso, joder, están diciendo 1000 cosas que no tienen pruebas de ello. ¿Vale? Pero ahí cada uno tiene que tener su criterio. Ellos tienen que tener la libertad de decirlo y yo tengo que tener la capacidad en todo caso y el criterio de analizar lo que dicen y decir, bueno, esto me interesa, esto no me interesa, esto tiene sentido, esto no tiene sentido. Soy yo el que lo tiene que analizar, ¿vale? Porque tenemos que poder hablar en libertad. Luego, a partir de eso, viene lo siguiente, ¿no? Ese vídeo, como digo, se hace viral y un montón de gente coge la ola, ¿vale? Que es lo que yo estoy intentando evitar aquí, hablando un poco más tarde y sin clickbait y demás, intentar hablarlo reposadamente, ¿no? Coge esa ola y los pone a parir, ¿vale?
Los pone a parir, se ríe de ellos, etcétera, etcétera. Eso ya, bueno, es un poco el comportamiento. Pero lo quiero analizar, ¿vale? He visto varios vídeos de gente que habla de ellos, incluso llamando a Enrique Mickey Mouse, ¿vale? Llaman a Enrique Mickey Mouse por la voz que tiene, ya sabéis, la voz que tiene Enrique, que es muy particular. A mí me parece que es una voz de puta madre porque ¿quién tiene esa voz? Nadie. Por lo tanto, le da un tono único y le da una identidad, que es muy importante, sobre todo a lo que se dedica Enrique, ¿no? Entonces, mucha gente, en este caso me voy a centrar en ese término, Mickey Mouse, ¿vale? Porque claro, fijaos en una cosa, cuando se usa ese término con Enrique, se le está intentando faltar al respeto. O sea, ya no es, mira, lo de Mr. Empírico, Mr. Tartaria, tal, ya es una pequeña falta de respeto, pero lo otro ya se está metiendo con algo que Enrique como tal no puede cambiar, ¿vale? Se está metiendo con algo que es como si se metieran con, yo qué sé, con el peso de alguien, o con la altura de alguien, o con la cara de alguien, o con lo que fuera. Entonces, estamos hablando de gente que va por ahí, de polite, ¿no? De políticamente correcta, de no al bullying, no al insulto, no a la falta tal, no a tal, que la ciencia no sé cuántos, faltándole al respeto, intentando reírse de él. Porque se intentan reír de él. Otra cosa es que lo consigan, porque yo sé que a él le va a dar igual, o que él será capaz de gestionarlo perfectamente, ¿vale? Pero se intentan reír de él. O sea, es un intento de bullying, es un intento de maltrato, es un intento de amedrentarlo, es un intento de hacerle daño como tal. Y eso es muy grave, eso sí que es grave. Porque estamos hablando de gente que va con el odio, que va con la mala baba, que va con la mala intención, ¿vale? Entonces, eso es lo que para mí es más importante. Cada uno tiene que poder decir lo que le dé la gana, pero además, cuando yo digo, por ejemplo, no, me parece muy mal lo que dice esto, lo que dice el otro, tengo que mantener ese respeto cuando hay gente que no lo ha mantenido. Porque en este caso hemos visto un montón de vídeos de gente que no lo ha mantenido. Estamos viendo que las redes se están convirtiendo en una guerra constante de polémicas, de yo digo esto, el otro dice lo otro y demás. Y eso es muy grave, ¿por qué? Porque la gente luego observa todo esto, ¿vale? Que tiene que tener criterio, repito, observa todo esto y entra dentro de la bola. Y entra psicológicamente dentro de la bola. No, yo me posiciono con esto, yo con lo otro. Ya sabéis, por ejemplo, que yo estoy convencido de que la Tierra no es plana. Estoy convencido completamente. Pero eso no quita que a mí me parezca maravilloso y genial que haya gente que diga lo contrario que yo y que lo intente exponer y que intente aportar pruebas. Igual que estoy convencido de que los pinchazos en su día eran un timo y eran agua con misterio, como he escuchado por ahí, que me hace mucha gracia. Pero está perfecto que salgan y decir, no, mira, este pinchazo, esto es una maravilla, esta inyección, porque es una tecnología. Me parece maravilloso. Cada uno tiene que tener la libertad de expresarse y luego a la vez cada uno tiene que tener la libertad de tener el criterio y la capacidad de procesar esa información. Para mí la crítica es clara. Los mismos voceros del sistema, porque al final no se dan ni cuenta muchos de estos creadores de contenidos que están en la defensiva de vete a saber quién, ¿no? Son los mismos que están defendiendo, intentando defender la ciencia y lo políticamente correcto y lo normal y las masas y tal, y luego salen y critican y tratan de maltratar a alguien por decir libremente lo que piensa, y eso es muy, muy grave. Hay que combatir eso, hay que tratar de entender qué significa todo eso, y es muy importante que seamos conscientes y que nos demos cuenta de que hay líneas que no se pueden pasar. Espero que esta reflexión te haya servido y nos vemos en próximos vídeos. Chao.